En el reino de Tirren, el tiempo era mucho más que una fuerza invisible que impulsaba la vida. Era una corriente tangible, una energía que fluía a través del mundo, controlada y manipulada por una élite secreta conocida como los Eternos. Estos guardianes del tiempo habían gobernado en las sombras durante siglos, invisibles para el común de los mortales. Nadie sabía de su existencia, salvo unos pocos elegidos. Eran los arquitectos de la historia, y nadie osaba desafiarlos. En las aldeas lejanas, donde la vida transcurría con una simplicidad intemporal, vivía Elías, un joven campesino de 17 años. Su vida era tranquila, rutinaria y sin eventos extraordinarios, o al menos, así lo pensaba. Desde pequeño, Elías había sentido una conexión inusual con el tiempo. Mientras sus amigos corrían y jugaban, él a menudo sentía que el mundo se ralentizaba a su alrededor. El movimiento de las hojas, el canto de los pájaros, todo parecía detenerse por breves momentos. Un día, mientras trabajaba en los campos bajo el calor del sol, algo insólito sucedió. El viento cesó de repente, las nubes dejaron de moverse y el sonido del río cercano quedó en silencio. Elías levantó la vista y se dio cuenta de que todo a su alrededor había quedado congelado en el tiempo, excepto él. El sol estaba detenido en el cielo y las hojas de los árboles flotaban inmóviles. En ese instante, comprendió que algo más grande lo rodeaba. Antes de poder procesar lo que ocurría, el tiempo comenzó a moverse de nuevo. Los sonidos, los movimientos y la vida volvieron a su ritmo normal, como si nada hubiera pasado. Elías, aterrorizado y confundido, decidió no contarle a nadie lo que había experimentado. Pero en lo profundo de su ser, sabía que esto era solo el principio. En los rincones más oscuros del reino, donde las sombras del poder nunca eran vistas por ojos comunes, los Eternos mantenían su control absoluto sobre el flujo del tiempo. Eran seres antiguos, nacidos de la primera corriente temporal que había tejido el destino del mundo. Cada miembro de esta élite poseía un reloj único, un artefacto que no solo les permitía observar el pasado y el futuro, sino también manipular los momentos clave de la historia. El líder de los Eternos era Orión, un hombre de rostro impenetrable y ojos azules que parecían ver más allá del presente. Desde su torre oculta en las montañas, Orión percibió una perturbación en la corriente temporal, algo que no había sentido en siglos. Se trataba de una anomalía, alguien que había tocado el tiempo sin su permiso. Los Eternos no podían tolerar tal desafío. Su poder dependía de que nadie más accediera a la manipulación del tiempo. Era su derecho divino, y cualquier individuo que rompiera ese equilibrio debía ser eliminado. El tiempo nos ha dado una advertencia, dijo Orión a los miembros de su consejo. Un joven ha tocado las corrientes temporales. Debemos encontrarlo antes de que descubra lo que realmente es capaz de hacer. Sin demora, envió a sus mejores cazadores a localizar la fuente de la anomalía. Para los Eternos, detener a Elías no era una simple misión de captura, sino una cuestión de supervivencia. Si alguien más aprendía a controlar el tiempo, su reinado eterno estaría en peligro. Esa noche, mientras Elías estaba en su cama, inquieto por lo sucedido en los campos, una figura misteriosa apareció en su aldea. Mael, un hombre de aspecto sombrío, con una capa oscura y una mirada penetrante, llegó a la pequeña casa de Elías. Nadie lo había visto antes, y nadie lo reconoció, pero su presencia era inquietante. Elías, quien había salido a tomar un poco de aire, se encontró de repente con el hombre en la oscuridad del bosque. El forastero lo observó por unos segundos antes de hablar, su voz era grave, como si resonara desde las profundidades del tiempo. Tú, dijo Mael, con una mezcla de sorpresa y certeza. Eres el que ha tocado las corrientes del tiempo. Elías intentó negar lo que Mael decía, pero algo en su interior le decía que el hombre sabía la verdad. No tienes que ocultarlo, continuó Mael. Los Eternos ya te han sentido. Están en camino. Si no aprendes a controlar tu poder, te destruirán. Elías, aterrorizado por lo que el hombre decía, comenzó a hacer preguntas. ¿Quiénes eran los Eternos? ¿Qué poder tenía realmente? Mael, con paciencia, le explicó que los Eternos eran los guardianes del tiempo y que cualquier persona capaz de alterar el flujo temporal era considerada una amenaza.
Si Elías no aprendía a usar su habilidad, los Eternos lo encontrarían y acabarían con su vida antes de que pudiera representar un verdadero peligro para ellos. Ven conmigo, dijo Mael. Si quieres sobrevivir, debes aprender a dominar el tiempo antes de que ellos te encuentren. Elías, sin ver otra opción, decidió seguir al misterioso hombre. Mael guió a Elías a través de montañas y bosques hasta llegar a la legendaria Torre del Tiempo, una estructura antigua construida en un lugar donde la corriente temporal era más fuerte. La torre era imponente, con relojes gigantes en sus muros exteriores que giraban en diferentes direcciones y a distintas velocidades. El tiempo allí parecía tener su propia vida. Dentro de la torre, Mael reveló más sobre la historia de los Eternos y sus orígenes. Explicó que ellos habían surgido de la primera corriente del tiempo, cuando el mundo fue creado, y desde entonces habían tomado el control absoluto sobre el destino de todos los seres. No permitían que nadie, fuera de su círculo, tocara el tiempo, y cualquiera que lo hiciera era considerado un enemigo. Pero tú eres diferente, le dijo Mael a Elías. El tiempo te eligió, no ellos. Tu poder es natural, no manipulado por los relojes de los Eternos. Por eso te temen. Elías, abrumado por todo lo que había aprendido, se dio cuenta de que su destino estaba ligado al tiempo de una manera que nunca imaginó. Mael lo llevó a lo más profundo de la torre, donde un antiguo reloj de arena flotaba en el aire, girando lentamente. Este artefacto era el corazón del tiempo mismo, el punto donde todas las corrientes temporales convergían. Aquí comenzarás tu entrenamiento, dijo Mael. Si puedes controlar este reloj, podrás controlar cualquier corriente temporal. El entrenamiento no fue fácil. Cada vez que Elías intentaba detener el tiempo, sentía que el mundo se fragmentaba a su alrededor. A veces veía destellos de futuros posibles, y otras, quedaba atrapado en los ecos del pasado. Sin embargo, poco a poco comenzó a dominar su habilidad. Podía detener el tiempo por unos segundos y mover objetos sin que nadie lo notara. También aprendió a retroceder pequeños momentos y corregir errores, pero cada vez que lo hacía, sentía que una energía oscura lo observaba desde la distancia. Mael lo observaba en silencio, pero sabía que el tiempo de Elías se agotaba. Los Eternos ya lo estaban buscando. A medida que Elías progresaba en su entrenamiento, Mael se volvía cada vez más inquieto. Los Eternos no eran fáciles de engañar. Sentían las perturbaciones en las corrientes temporales, y cuanto más usaba Elías su poder, más cerca estaban de encontrarlo. Una noche, mientras Elías practicaba detener el tiempo en el bosque, Mael lo interrumpió bruscamente. Debemos movernos, dijo con urgencia. Los Eternos están cerca. Han enviado a sus cazadores. Elías había oído hablar de estos cazadores, figuras oscuras que servían directamente a los Eternos. Eran capaces de moverse a través del tiempo y manipular las líneas temporales de los demás para atraparlos. Una vez que encontraban a alguien, no había escape. El viaje hacia el escondite seguro de Mael fue una carrera contra el tiempo, literalmente. Mientras viajaban por senderos ocultos, Elías sintió algo extraño, como si el tiempo alrededor de ellos comenzara a comportarse de manera errática. El día se volvía noche en cuestión de segundos, las estrellas parpadeaban en el cielo y los árboles parecían envejecer y rejuvenecer en un solo instante. Mael maldijo en voz baja. Están alterando las líneas temporales para confundirte, le explicó. Debes mantener el control. Elías, aún inexperto, luchó por no perderse en las distorsiones temporales. Finalmente, llegaron a un lugar seguro, pero sabían que no podían quedarse allí por mucho tiempo. Los Eternos ya estaban muy cerca. Finalmente, después de días de persecución, llegó el momento inevitable. Elías y Mael estaban en lo profundo de un valle oscuro, donde las corrientes temporales eran más fuertes. Allí, en la penumbra, Orión, el líder de los Eternos, apareció, flanqueado por sus cazadores. Vestía una capa negra que parecía ondular en un viento inexistente, y en su mano, sostenía un reloj de bolsillo dorado. Te has atrevido a desafiar las leyes del tiempo, dijo Orión, su voz era profunda y resonante. Nadie puede manipular las corrientes sin pagar el precio.
Elías sintió el poder de Orión como una presión en el aire, sofocante y poderosa. A su lado, Mael lo miró y le susurró. Esta es la batalla final. O controlas tu poder ahora, o será tu fin. Orión levantó su reloj, y el tiempo se distorsionó a su alrededor. Los cazadores de los Eternos comenzaron a moverse a velocidades imposibles, saltando entre los segundos como si fueran espacios físicos. Elías, respirando con dificultad, se concentró y logró detener el tiempo por un breve momento. Sin embargo, Orión lo deshizo con un movimiento de su mano. La batalla por el control del tiempo se desató, con Elías y Orión manipulando las corrientes temporales. El paisaje alrededor de ellos se desmoronaba y reconstruía a medida que cada segundo se alteraba. Mael luchaba a su lado, pero los cazadores lo superaban. En un momento de claridad, Elías recordó el entrenamiento en la Torre del Tiempo. Sabía que no podía vencer a Orión jugando su mismo juego. Debía hacer algo diferente. En medio del caos de la batalla, Elías sintió que el poder del tiempo fluía por todo su cuerpo. Dejó de intentar controlar las corrientes y, en cambio, se entregó a ellas. Sentía que el tiempo no era una línea que debía dominar, sino una corriente que debía liberar. Con un grito de esfuerzo, Elías desató una oleada de energía temporal que envolvió a todo el valle. Orión intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. El flujo del tiempo quedó liberado de las manos de los Eternos. Los cazadores desaparecieron, y Orión, atrapado en su propia manipulación del tiempo, comenzó a desvanecerse. «Has roto las leyes que juramos proteger», susurró Orión antes de desaparecer en el viento. Pero el tiempo siempre tiene un precio. Con la desaparición de los Eternos, el tiempo volvió a fluir de manera natural. El mundo se reequilibró, y el control absoluto que los Eternos ejercían se desvaneció para siempre. Elías, exhausto pero victorioso, comprendió que el tiempo ya no estaba bajo el dominio de nadie. Se había liberado. Con la desaparición de los Eternos, el reino de Tirren despertó a un nuevo amanecer. El tiempo fluía libremente, sin la intervención de seres poderosos que decidieran su destino. Elías se convirtió en una leyenda, conocido como el guardián del tiempo, el joven que había liberado al mundo de las cadenas invisibles que lo ataban. Sin embargo, Elías no buscó poder ni gloria. Decidió retirarse a una vida tranquila, dejando que el tiempo siguiera su curso sin su intervención. Sabía que el tiempo era una fuerza natural que debía ser respetada, no controlada. Mientras se alejaba de la Torre del Tiempo, ahora vacía, Elías sintió una paz que nunca antes había experimentado. El futuro era incierto, pero por primera vez en siglos, el tiempo pertenecía a todos.